¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo le va, Mauro del Mazo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Una semana donde, bueno, la última semana, digamos, del programa anterior a este, donde han pasado algunas cosas en la provincia de Santa Fe, principalmente cosas que no pasaron en la legislatura provincial. Exacto. Y que hubiese estado bueno que pase, ¿no? Charlábamos acá y nos enterábamos cuando hacíamos el programa sobre el debate de la ley de paridad en la conformación de las listas de cara a los comicios del año que viene, que el Senado no había ingresado al orden del día el proyecto, con lo cual pierde estado parlamentario, salvo que el gobernador antes de fin de año lo envíe para que sea tratado en extraordinarias. Pero tampoco se trató la ley de educación sexual integral, tampoco se trató el cupo trans en el Estado, tampoco se trató los aportes extraordinarios de distintos sectores de la economía de la provincia de Santa Fe para obtener subsidios para el transporte. Tengamos en cuenta que el gobierno nacional, confirmado el decreto, el presupuesto 2019, elimina los transportes a los subsidios. Tienen que hacer cargo la provincia. La provincia dice, bueno, plata no tenemos, de algún lado la tenemos que sacar. Diputados aprobó que las entidades financieras, crediticias y también las cerealeras exportadoras hagan un aporte extra y con ese dinero solventar el precio del transporte urbano e interurbano de pasajeros. Tampoco el Senado le dio la media sanción que faltaba y en promedio, dicen los empresarios, va a aumentar un 70% el precio del pasaje que usted toma para ir de Firmat a Venado o de Firmat a Rosario, por ejemplo, y lógicamente va a aumentar también el transporte urbano en las localidades que la hay, como ser Venado Tuerto, ¿no? Exactamente. Bueno, realmente va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando hoy con el panel que nos acompaña. Vamos a ver cómo está la cuestión económica en cada localidad, en cada ciudad de la región, a partir de las voces de sus representantes, a partir de las voces de sus funcionarios. Un dato, Mauro, también que se conoció esta semana, un dato que ya veníamos conociendo, pero que lamentablemente se va agravando y no lo quiero dejar pasar porque me parece que son esas cuestiones las que deben movilizarnos, las que deben indignarnos y también llamar la atención. UNICEF da un informe donde dice que casi la mitad de los pibes de la República Argentina son pobres. Digo esto porque después vienen otras medidas que se conocen, otras medidas que se llevan adelante, donde todos entramos en discusión, en debate, si está bien que la Policía Federal tenga más autorización para disparar o no, si está bien tal o cual otra cosa, digo. Pero esta información, este dato de la realidad que es tremendo y que explica muchísimas de las cosas que nos están pasando y que obviamente con esto que decís todo muestra que se va a seguir agravando, creo que son cuestiones que no podemos pasar por alto. Creo que son cuestiones que debemos detenernos, poder reflexionar y entre todos hacer y exigir para que haya decisiones políticas de todos aquellos que están involucrados en la política para tratar de revertir esa situación. De lo contrario, me parece que no podemos pensar en el futuro, que no podemos pensar en mañana. Si eso no nos parece importante, si eso no nos parece prioritario, estamos realmente en serios problemas. Pensar en lo colectivo. Vamos a los invitados. Dele. ¿Si le parece? Sí, claro que sí. Vamos a saludarlo a Bruno Iomi. ¿Cómo le va? Presidente comunal de la Bordegoy. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Sergio Busquet, de Chovet. Gracias por acompañarnos, Sergio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí. Diego Bugliorini, secretario de Finanzas de la Municipalidad. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Matías Di Chiara, presidente comunal de Chañar. ¿Cómo está? Todo bien, muy bien. Y Mauro Sicilini, que es contador y también es el responsable de las finanzas de Cañada de Lucle. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos ya en el cierre del año, en una época importante porque viene el pago de aguinaldo, porque también hay un parate en lo que hace a la recaudación. ¿Cuál es el panorama que están viviendo ustedes, Bruno, puntualmente en la Bordegoy? Bueno, primero un cierre de un año complicado para todos los argentinos, de punta a punta del país. Nadie puede negar la situación económica que venimos viviendo y que año a año se viene agravando. Ya hace 3 años nos venimos acostumbrando a que las cosas estén mal, que los servicios aumenten. Ahora el tema del transporte que perjudica a todos, las tarifas que aumentaron y lo tomamos como algo normal, el combustible un aumento del 70% anual, y viendo lo que está pasando en países desarrollados, que siempre nos alegramos al ver las noticias de los países desarrollados, pero cuando pasa algo que tendría que repercutir a nivel nacional, como fue dar marcha atrás por parte de los paisinos a un aumento del combustible
que no era tampoco tan significativo como lo fue acá, casi un 70%. Creo que estamos viviendo una situación económica muy dura que está golpeando a todos los argentinos y que se ve también reflejada creo que en todas las administraciones. Todos acá creo que vamos a decir que bueno, que la administración es prolija, que es ordenada, que estamos haciendo las cosas bien, y creo que ¿y eso alcanza? Podemos coincidir, pero no alcanza para poder darle a nuestra población, digamos, cubrir las necesidades que realmente tienen, de la cual antes se utilizaban recursos propios y genuinos de las comunas para tratar de hacer obras, y hoy se va todo en gastos corrientes porque día a día te van aumentando las cuestiones básicas que hacen al desarrollo y el manejo de una comuna. Así que por ese lado, realmente afligido. Obviamente con capacidad. Nosotros ya hemos pagado los sueldos, vamos a llegar bien con los aguinaldos, vamos a garantizar los sueldos de diciembre, pero no es esa para lo que uno viene a gobernar. Uno viene realmente para transformar las localidades, viene a generar, digamos, un mejor vivir para nuestros habitantes, y de esta manera se hace casi imposible. Y en tal sentido, ¿cómo cierra el año, en base a lo que planteaba Mariano recién, los números de la comuna de Labor de Boino? No, o sea, cierran cubriendo todo, pero sin la capacidad de hacer obras extraordinarias, digamos, que le permita satisfacer una necesidad puntual a un vecino, una obra puntual, digamos, hacer lo básico. Me parece que estamos para mucho más. Creo que las comunas se están volviendo inviables en el manejo, y uno ve que hay todo un gasto público enorme de parte del gobierno provincial, que va en un nodo, que va en un gozo, y las comunas no vemos un peso. Tenemos cada vez menos profesionales, tenemos que subsistir, ponerle en el área social un gabinete interdisciplinario con 3.500 pesos, y vos ves que después hay 300 tipos laburando en otra cosa que no llegan a solucionarte un problema real a tu población. Me parece que realmente estamos en un problema grave en los manejos de los recursos públicos de parte del gobierno de la provincia, y sobre todo una cuestión económica que la venimos errando hace 3 años y no le encontramos la vuelta a nivel nacional. Sergio, ¿cuál es la realidad de la comuna de Chocret? Lo que él está comentando es una realidad, ¿no? Más que todo, el gran problema es los grandes aumentos que hemos tenido a nivel nacional. Sin duda, lo que más nos ha afectado a todos nosotros fue el tema del combustible, que es donde más se nota en el movimiento diario de la comuna. En fin, nosotros en nuestra gestión hemos tomado una comuna muy endeudada, una comuna con muchísimos déficits, de mala administración, pero nosotros nos hemos organizado en nuestro sistema de trabajo. Nos ayudó muchísimo el meter las máquinas en los caminos rurales. Nosotros hemos levantado más del 80% de los caminos rurales en nuestro pueblo. Bueno, hoy ya se empezó a notar el trabajo realizado, porque años atrás hemos perdido producción de que nos llegue el cereal a Chocret, ¿no? Bueno, hoy prácticamente nos está llegando todo ese cereal que, bueno, que a la larga nos va a beneficiar en las distintas cerealeras. Nosotros lo hemos administrado muy bien, hemos avanzado mucho, pero bueno, él dice una gran verdad. Pero de la provincia, bueno, yo creo que el gran problema que ha tenido la provincia es los recortes también que le ha hecho la nación a todo nivel. Eso se nota muchísimo, y los insumos y los costos. Pero bueno, nosotros hemos logrado avanzar, y muy conforme con la administración. También, como veníamos hablando, nosotros ya garantizamos nuestro aguinaldo y prácticamente el 100% del sueldo de diciembre. Nos costó muchísimo, pero bueno, avanzamos y conforme con el avance que hemos tenido. Teniendo en cuenta lo que decía Bruno, ¿se pueden encarar obras importantes para el pueblo con fondos propios, o eso depende sí o sí del gobierno de la provincia? Nosotros hemos encarado muchas obras con fondos propios. Camino al Cementerio prácticamente es una obra que nos costó casi 3 millones, hemos puesto 2 millones de bolsillo nuestro. Hemos pagado deudas, estamos haciendo una obra de canalización importantísima en la Avenida Argentina, que es un entubado, que es una obra que nos va a costar alrededor de 3,5 millones, y bueno, la afrontamos nosotros también. Hemos afrontado muchos, hemos trabajado en el comedor comunitario, en el comedor escolar, hemos trabajado en consultorios. Nosotros venimos trabajando continuamente, pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido un gran apoyo de lo que es la tasa por hectárea. A nosotros eso nos ha beneficiado muchísimo. Diego, estamos ya en el mes de diciembre. Hoy el Consejo estuvo con otros temas, como fue la renovación de autoridades, como fue un acuerdo con la Universidad Austral del Chaco, pero digamos, el tema que seguramente va a empezar a plantearse en los próximos días es el presupuesto del año próximo. ¿Cómo se hace para pensar en un presupuesto en un año que ha tenido una inflación que, según donde se mire, se habla del 40, del 50%, y que también se proyecta con
ciertas especulaciones, con ciertas ideas. Nadie pensaba que este año iba a haber esta inflación y existió. Bueno, ¿cómo hacen para armar, para pensar lo que va a ser el desarrollo del año próximo? Sí, realmente un escenario, ¿no es cierto?, en un año donde ha habido una devaluación de un 100% de la moneda, donde la inflación, como vos decís, seguramente va a estar en torno al 50%, donde los principales insumos que tienen que ver con la prestación de los servicios, llámese combustible, ha estado en el orden del 70-75% de incremento, donde lo que tiene que ver con la construcción, cemento, arena, etcétera, ha estado por encima de esos porcentajes, arriba del 80% incluso. Materiales como el asfalto, que tiene que ver con todo lo que es bacheo y la aplicación a servicios públicos, ha llegado hasta un incremento del 100% en torno en un año. Así que realmente en un escenario que, lógicamente, la estructura de recursos se resiente permanentemente porque no alcanza a compensar la evolución de los gastos que se generan producto de la evolución de los precios, fundamentalmente. ¿Y vos ir recalculando durante el año, Diego? Sí, por supuesto. En esa administración de las dos estructuras, tanto de recursos como de gasto, indudablemente que hubo que priorizar muchas cosas. Un año muy difícil, fundamentalmente para Firmat, con todo lo que tiene que ver con la cuestión del trabajo y la producción, en la cual hubo que estar y asistir y realmente estar a la par de mucha gente que pasaba realmente por cuestiones sociales complicadas y en las cuales tanto la municipalidad con la ayuda de la provincia ha estado siempre presente. Y bueno, ya nosotros siempre decimos que nuestro presupuesto tiene un 40% aplicado a políticas sociales. Bueno, este año seguramente hemos estado por encima de eso y hemos atendido cuestiones que en otros momentos no eran, o al menos no estaban dentro o en la magnitud que sí ha sido este año. Cerramos el ejercicio habiendo hecho un montón de adaptaciones en el presupuesto, obviamente, porque te hablaba de los gastos anteriormente, te puedo hablar de los recursos. Una inflación del 50% que en torno a lo que es la coparticipación, ya sea nacional como provincial, ha estado en un 30% de incremento en relación al año anterior, o sea que hemos perdido en términos reales un 20% de poder de compra, donde hemos tenido una actualización de la tasa del año pasado con vigencia, es decir, este año, con vigencia para este año 2018 de un 18% en Firmat, cuando la inflación fue del 50%. Hemos tenido incluso la pérdida del Fondo Solidario a nivel nacional, que para nosotros ha sido realmente una merma en torno a los recursos que destinábamos fundamentalmente a obra pública desde la administración local, que realmente ha sido muy fuerte ese golpe, asimilarlo, y máxime en un contexto en el cual realmente no fuimos ni siquiera informados. Es decir, en el mes de agosto nos enteramos de la noche a la mañana por un decreto que el Fondo Solidario no se iba a recibir más, es decir, todo lo que tiene que ver con la coparticipación de los derechos de exportación de la soja. Así que en ese contexto, bueno, obviamente no puede ser nada fácil, digamos, cerrar un ejercicio. No obstante, nosotros siempre nos planteamos un presupuesto equilibrado y somos pero muy rígidos en eso. Tratamos de contener, digamos, aquellos ámbitos donde se puede contener, tratando siempre de cumplir nuestros compromisos en materia laboral, ya sea sueldos como cargas sociales y todo lo que tiene que ver también con la prestación de los servicios públicos en un nivel de calidad adecuado a la ciudad. Y bueno, y en torno a lo que tiene que ver con las obras públicas, obviamente que se resienten, se va haciendo en menor medida su ejecución, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos locales. No obstante, en la ciudad de Firmat se ha comenzado con la Plaza Rivadavia después de muchas vueltas ahí con el Consejo y demás, y lo estamos haciendo con mano de obra y con recursos locales, es decir, no ha llegado dinero hasta el momento de la provincia en torno a eso, si bien tenemos un proyecto presentado sobre eso. También seguimos trabajando en otras cuestiones, así que tratando de cerrar un año en forma equilibrada y pensando en un año que viene que realmente es difícil saber a ciencia cierta si los guarismos que a nivel nacional se han planteado pueden realmente llevarse adelante o no. Hoy, por eso también uno trata de esperar a último momento para la presentación tanto del presupuesto como
como de ordenanza fiscal, porque realmente las cosas cambian día a día. Estamos en una situación a nivel nacional desde el punto de vista económico que tiene un grado de incertidumbre, ¿no es cierto?, importante. Así que en ese escenario tratamos de ser prudentes, como se dijo anteriormente, es decir, esa es una de las características que tiene que tener un Estado local en el cual no existe tampoco posibilidades de acceso al crédito ni ninguna otra cuestión, ni siquiera financiarse de alguna manera, así que hay que afrontar los gastos con los recursos que uno dispone. Así que en ese trabajo estamos, ¿no? Matías, ¿cuál es la realidad de la comuna de Chañar Ladeado? Bueno, como se habla en general, creo que hay que por ahí separar un poco las realidades de la comuna y la realidad social que viven los pueblos. Nosotros, o por lo menos yo desde que ingresé a la comuna, mi planificación fue siempre tener o alcanzar, a lo mejor tener una reserva de 1 o 2 sueldos de reserva como para seguridad ante una crisis. Ante una crisis, claro. Así que, bueno, en cuestiones económicas, por ahí la comuna está en estos momentos está bastante bien y avanzando con algunas obras con fondos propios, como, bueno, inauguramos hace unos días atrás o un mes atrás un auditorio hecho de cero, desde un terreno, un auditorio como para 130 personas, con todo equipado de última tecnología. Estamos por comprar en estos momentos un local para trasladar todo lo que es la oficina de acción social, todo con fondos propios, una inversión de 2,5 millones de pesos. Y bueno, ya estamos planificando con bueno, esto que lanzó el gobierno de la provincia de Santa Fe, este plan para pavimentar. Bueno, a Chañar le corresponderían alrededor de 5 millones de pesos y bueno, haríamos un aporte entre 4 y 5 millones de pesos más de fondos propios para agrandar más el parque de cuadras a pavimentar. La idea es pavimentar con hormigón para generar mano de obra en la localidad. Y bueno, obviamente la realidad de la parte comercial y de la parte social es otra, ¿no? Hay, bueno, pequeñas pymes con algunas dificultades. Por el momento, y bueno, toco madera, nada serio, están las empresas tradicionales de Chañar dentro de todo están trabajando, a mayor o menor medida, pero están trabajando. Y bueno, sí, a nosotros en el sector, en la parte del área social, bueno, nos incrementó por ahí un poco la demanda social de bolsones de comida y bueno, y todo eso ahí creció alrededor de un 20%, y bueno, obviamente que presupuestariamente para la comuna es más, porque no solo crece el sector que pide, sino que también te aumentan los impuestos de la canasta, y bueno, eso también afecta un poco al presupuesto. Pero bueno, políticamente y administrativamente la comuna va a cerrar un buen año. La realidad también de Chañar es que el sector, o sea, la recaudación local es muy buena. Estamos hablando de un 75-80% claro, en la tasa urbana y supera el 85% la tasa rural. Así que en ese sentido este año fue muy bueno. Mauro, ¿qué pasa en Cañada? Si viene Orlando dice que el paraíso, digamos. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos un trabajo un poco más. No lo van a cerrar, ¿no? Porque estaba el proyecto de cerrar Cañada de Lucle con 2 entradas. Todavía no. Dentro de poquito. No, Cañada de Lucle obviamente no escapa a la situación actual, pero en términos financieros terminamos mejor que el año pasado. Esta administración que comenzó el 10 de diciembre del 2013, la gestión Pruso, y que a mí me toca como asesor contable externo. Uno por ahí va a Cañada de Lucle, lo que es la actualidad y lo que era hace 6 o 7 años atrás, y encuentra verdaderamente la diferencia. Para que vos tengas una idea, en el primer año nosotros teníamos 1 o 2 meses de sueldo adentro, cuando terminaba cada mes, después con el famoso caso del juicio Gardner Black, que lo manejó muy bien en aquel entonces el abogado Zuliani con Orlando. Se pudo financiar esa deuda y bueno, hasta el año pasado nosotros terminamos los meses, pagamos los sueldos el último día hábil de cada mes, nunca se atrasó en esa materia, ni siquiera en ese momento de su obra financiera,
y terminamos todos los meses sin deber absolutamente nada. Bueno, en este año, a través del aporte que se ha hecho de la provincia, con un buen trabajo de coordinación que se ha hecho por parte de Orlando con la provincia, como el caso de la ayuda que puede hacer el nodo con el señor Milardovich a instituciones intermedias, con el aporte de Enrico también a instituciones intermedias y sobre todo con el trabajo que nos hizo de nexo con la provincia el diputado Real, Gabriel Real, que hemos podido poner toda luminaria LED a la comuna de Cañada de Lucle, alrededor de 650.000 pesos aporte de la provincia. Va a llegar 297.000 pesos muy pronto para caminos rurales. Ya salió. Vos decís que el nodo ayuda a la comuna, que el nodo 5, Sí, por lo menos realmente más que lo que nada. marcaba Bruno en el comienzo, dice que bueno, son un montón de empleados que no te ayudan ni te resuelven nada. Yo te digo, hay una cuestión de discriminación política, no sé cómo es el tema. Yo te digo lo que Orlando pasa. incluso pasó hace poco al Frente Claro, yo te Progresista. digo lo por que eso. pasó en Cañada de Lucle. Con la institución intermedia ha habido aporte, como el caso de la semana pasada en la institución de danza. La señora Roxana, que es coordinadora de vivienda, fue muy importante para el tema de la gestión de 5 viviendas. Roxana Velati. Exactamente, con posibilidad a 5 más. O sea, en Cañada de Lucle el año que viene va a haber 5 viviendas. En ese sentido yo te digo lo real. Sí. Como yo te digo, los 297 que van a venir muy pronto para la atención de caminos rurales. Ya salió obras menores para la pavimentación de parte de la calle Mitre y Sarmiento. En el 2015 y 2016 fue un año donde se hizo más que nada todo el tema de alcantarillado de caminos rurales, y eso es un reconocimiento que han hecho muchos agropecuarios que tienen parcelas de campo en distintas jurisdicciones, a reconocer el trabajo que se ha hecho en los caminos rurales. Y por supuesto también la ayuda social, la ayuda de las instituciones y a la educación, sobre todo a muchos chicos que viajan acá en Firmat con el bachillerato para adultos. Por supuesto que en Cañada, por la magnitud, no podemos pensar de hacer obra de instalación de gas o de cloaca, que sería lo más importante en un futuro, pero bueno, esto tiene que ver con el ramal donde está ubicado en materia gasoducto. Pero en ese sentido nosotros terminamos este año con, para que tenga una idea, 75.000 de proveedores, o sea, prácticamente cero en deuda, y terminamos el año con perspectiva para seguir trabajando y para atender a la gente. Orlando desde las 7 de la mañana hasta la 1 está en la comuna, cuenta cada centavo y analiza cada gasto. Y eso es un reconocimiento también a los empleados que están en el corralón, a los administrativos, a la tesorería, y por supuesto también se le da mucho trabajo a gente que no en plata permanente en Cañada de Lucle. Una pregunta que antes le planteaba a Diego y quedó ahí, digamos, por profundizar, y que me gustaría también saberlo en el resto, porque todos ya están trabajando y pensando en el presupuesto que viene, es ¿cómo evalúan o qué índice inflacionario están proyectando de cara al año próximo? Diego, vos sos una persona que estudia mucho, que está siempre muy atento, siguiendo, y sabemos, como decías, que ha sido un año atípico, que también esa cuestión atípica genera desconfianza, duda. ¿Cómo se hace para proyectar en lo que refiere a lo que va a suceder el año próximo? Mira, la recaudación de los recursos públicos tiene que ver no solamente con el índice que se pretende aplicar o con la evolución de los costos, sino también con el mantenimiento de un porcentaje de recaudación que sea compatible con la sociedad que tiene que obrar el impuesto o la tasa, ¿no? En este sentido, nosotros siempre hemos tenido una actualización razonable de la tasa a través de estos años. La tasa general de inmuebles es algo que tiene que ver con una prestación de servicios y involucra indudablemente todo lo que tiene que ver la evolución de los distintos costos que hacen a esa estructura de servicio. Nosotros, la evaluación que hacemos, tenemos una muy buena recaudación también en torno a la tasa, tanto urbana como rural. Se ha notado indudablemente este año un primer impacto en la fecha de vencimiento, es decir, a lo mejor la gente anteriormente pagaba en un 70% a la fecha de vencimiento y hoy no es ese porcentaje, pero cuando vos ves toda la película a lo largo del año, muchas veces en las fechas del aguinaldo y demás, la gente se pone o acomoda, digamos, su situación fiscal en torno a la tasa general de inmuebles, fundamentalmente, tanto urbana como rural. En ese sentido, el porcentaje que pensamos aplicar tiene que ver, por un lado, con una evolución de los costos que nosotros hemos tenido hacia adentro de la administración, pero también, por otro lado, contemplando cuál es la situación social de
la sociedad, de la ciudad, en la cual pretendemos sostener los mismos niveles de recaudación, es decir, que a lo mejor probablemente haya que resignar algo en torno a esa evolución de costos para que la gente pueda pagar y seguir pagando en la forma que lo hace la tasa urbana. ¿Cuál es el porcentaje que están analizando, pensando que se va a aplicar y cuál es lo que proyectan de inflación? La inflación proyectada, al menos lo que ha planteado el presupuesto de la provincia, es alrededor del 35%, 34,9%. Nosotros creemos de que, como te decía anteriormente, este año tuvimos una evolución de la tasa del 18%, cuando la mano de obra va a terminar evolucionando en el ámbito estatal en un 50% prácticamente. Así que ahí tenemos indudablemente un desfasaje que sería bueno compensarlo. No necesariamente tiene que compensarse todo el año que viene, pero en algún momento hay que corregir esa distorsión. Nosotros creemos que tiene que estar por encima de ese porcentaje del 35% para al menos compensar la inflación del año que viene, que se proyecta, y en alguna medida tratar de acercarnos a los costos de producción, que como te dije anteriormente, costo de prestación de servicio, que como te dije anteriormente, si nosotros tomamos, nosotros tenemos un índice ponderado de cada costo, cuánto influye, digamos, dentro de lo que es el costo de prestación de los servicios, y la evolución del ejercicio 2018 nos está dando arriba del 60%. Entonces, si nosotros no podemos trasladar ese porcentaje a la sociedad, pues indudablemente esto va a repercutir necesariamente en una caída de la recaudación. Pero sí mínimamente tenemos que compensar al menos el porcentaje de inflación que se proyecta y tratar de acercarnos de alguna manera, al menos en un cronograma plurianual, ¿no? Bruno, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes en la comuna de La Bordegoy? Sí, bueno, mira, nosotros tenemos realidades muy diferentes al resto de las localidades, primero porque, bueno, no hay grandes fuentes de trabajo, por lo cual yo creo que la gente la está pasando, digamos, la pasa un poco peor, y bueno, después hay otras realidades, que es el sector agropecuario, que por ahí está un poco mejor que el resto, o bueno, el que tiene un trabajo más estable. Nosotros, para que se den una idea, nosotros no tenemos cooperativa de agua potable, el agua potable lo maneja la comuna de La Bordegoy, lo cual cada medidor, gaste lo que gaste, le estamos cobrando al vecino 100 pesos. Para que se dé una idea, porque no podemos recargar en un servicio público más, claro, porque vemos que la gente para pagar la luz, incluso ahora que se dividieron las cuotas, se le complica mes a mes pagar la boleta de la luz. Entonces, bueno, es una realidad totalmente diferente. Para 170, 180 pesos vale entre tasa y agua potable en una familia tipo en La Bordegoy, no es nada. No hace a la recaudación. La recaudación del agua potable es el 50% de lo que pagamos de luz, por lo cual estamos hablando que sumarle gasto de mantenimiento del agua que presta el Estado, porque es deficitario. Claro, por eso, pero a su vez asumimos ese riesgo, claro, que no sumamos, como fue la luz, que se aumentó, la EPE te aumenta Nación, te aumenta la EPE, te aumenta Nación, ¿viste? Se van tirando la pelota, culpa de uno, culpa del otro, pero todos los días le recargamos al vecino. Bueno, en la comuna no tenemos esa mirada, tenemos una mirada de que la administración tiene que aguantar, y por lo cual no creemos que las tasas ni el agua potable se vaya a sumar al valor de la inflación. Nunca jamás lo haría, ni lo aguantaría de otro lugar, porque me parece que no se puede seguir recargando al vecino. Lo cual sí, tiene que haber a lo mejor un aumento de tasa o algo, pero para mí hay que mejorar el tema recaudatorio. Ahora de hecho lanzamos un plan que es con los transportistas, la posibilidad de que paguen con materiales, o lo que es arena, lo que es piedra, y se le va a tomar al valor de corralón. O sea, ellos lo pueden comprar al precio que sea en el puerto, y nosotros se lo vamos a compensar al valor corralón para que no se atrasen, para que puedan pagar el derecho a registro los transportistas, para que puedan pagar sus impuestos, para que puedan pagar el agua, para que puedan cancelar sus deudas, y que de alguna manera no sea significativo. Al contrario, va a ser casi un beneficio para ellos, y a su vez nosotros poder garantizar las obras, porque también estamos haciendo obra con recursos propios, a pesar de que cuesta demasiado. Entonces es una doble situación, una situación dura, pero a su vez que no queremos recargarle al vecino, menos con lo que es la recaudación propia. Sí entendemos que el sector agropecuario está haciendo un gran esfuerzo, porque en materia de tasa rural están haciendo un aporte enorme, así que bueno, se agradece. Recién arrancamos a reconstruir un camino que conecta La Bordegoy y Hue, que son 7 kilómetros 200 metros, importantísimo para la localidad, para los productores antes de la cosecha, una obra que
cuesta mucho, pero es una inversión importante para localidades como la nuestra, que depende del sector rural. Pero bueno, seguimos viendo. Si vos me decís cuál va a ser la inflación del año que viene, yo creo que ya nos desorientaron a todos. No se sabe qué va a pasar. Claro. Entonces, bueno, nada. Sergio, ¿qué proyectan para la comuna de Chubut de cara al 2019? En cuanto, digo, a precio de tasas, rurales, locales. No, nosotros creo que vamos a estar en 30% de aumento, entre un 25 y un 30%. No pensamos aumentar mucho porque la idea es recaudar. Nosotros nos ha caído mucho la recaudación en el último año, pero estamos en un 70, estamos en un 60 y pico, y la idea es que llegar a un 70, un 75% el año que viene. Por eso vamos a mantener costos no tan altos, pero bueno, la idea es que la gente venga a pagar sus impuestos. Ya sabemos de la situación, no somos ajenos en Chubut de los problemas que vive el país. En general, creo que todos lo estamos pasando todo esto, pero bueno, creo que con esa tasa vamos a estar bien en el próximo año. Hacemos la primera pausa comercial y en unos minutos seguimos con más Mesa Redonda Debate. Cuando vas a trabajar, cuando volvés a casa, cuando salís con amigas, a todas alguna vez nos tocó. Y eso también es violencia. No estás sola, en toda esta gente confías ahora. En 2 horitas en mi oficina. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Cada vez que me reúno con el intendente me trae una parva así de carpetas, de proyectos, de iniciativas, de obras que tiene pensada para la localidad. Y esto es muy importante porque las cosas se concretan cuando alguien tiene una idea y una iniciativa y la lleva adelante, si no, no pasa nada. AXA Herramientas, ferretería, bulonería, jardinería, equipos soldaduras y plasmas industriales Blueweld, Conarco, grupos electrógenos monofásicos y trifásicos, artículos de jardinería, agente oficial Hecho, Oleomar, hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher, Work, herramientas eléctricas, Bosch, DeWalt, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, herramientas manuales, Baco, Irimo, Celestal, Rucci, cortacésped eléctricas y a motor explosión, seguridad industrial, ropa de trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422, 420 200. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat.
Segundo bloque de mesa redonda de debate, continuamos charlando con presidentes comunales y también con referentes en el área de Hacienda, en el caso de la comuna de Cañada de Lucle y también de la municipalidad de Firmat. Exactamente, y nos había quedado pendiente el tema de cuánto estiman que será la inflación para el año próximo y también cómo lo están trabajando. ¿Cómo lo van a hacer ustedes, Matías, en el caso de Chañar? ¿Cómo lo han abordado? ¿Lo están viendo? ¿Cuáles son las estimaciones que tienen? La semana que viene ya nos vamos a estar sentando con la parte de tesorería y el contador como para ir analizando un poco. Yo creo que la situación es parecida para todos. Estoy haciendo también un sondeo de las comunas de la zona y también del lado de Córdoba, como para ver, hay hasta comunas o municipios que están hablando de un orden de un 70% de aumento. O sea, la idea es recuperar lo perdido este año, que es lo que hablaba Diego, que es alrededor de un 20 y pico por ciento, según el aumento que hayan establecido en la tributaria anterior. Y también empezar a analizar a ver de qué se habla al año que viene, claro. que creo que también en ese sentido estamos todos perdidos porque no sabemos de qué inflación vamos a estar hablando y qué cálculo poder llegar a hacer. Yo igual no creo que lleguemos a esa escala, pero bueno, sí calculo que vamos a estar hablando de un orden de un 40% y un poquito más también. Mauro. Nosotros, el año pasado nosotros habíamos estimulado un 25% y con lo que ocurrió con el 28 de diciembre, famoso a nivel nacional, se cayeron todas las estadísticas. Pero para este año estipulamos alrededor de un 35%. En la última visita del ministro de Infraestructura, que también estuvo el diputado Gabriel Real, nos preguntaban a nosotros cuál era nuestra postura y cómo estábamos en el tema salarial, porque ellos en una recorrido que habían hecho en diferentes comunas, Miguel Torres, Carrera, no recuerdo si había ido otra comuna más, cuál era el gran problema que encontraron las comunas y es el tema de sueldo. Obviamente ha sido una conquista laboral muy importante el tema de la fórmula gatillo, pero hoy el gran porcentaje de los gastos comunales van en gasto corriente que tiene que ver con los sueldos, ¿no? ¿Qué porcentaje, Mauro, aproximadamente? Y nosotros ahora estamos alrededor de un 40% que se va a ajustar ahora con la última... 41%, con el último ajuste que va a venir a fin de año. Además, el 18 tenemos que pagar el aguinaldo sobre el mes de noviembre. La base se toma a febrero. Es importante para el empleado, por supuesto, en materia de conquista laboral, como decía anteriormente, pero para las comunas ha sido realmente un poder de negociación que en aquel momento se estipulaba que la inflación a nivel nacional iba a ser un 30, un 35 y ahora va a estar rondando un 50%. Obviamente esto va a ser reformulado el año que viene con una inflación que según estipulamos o estipula el gobierno va a ser de un 35% a través de un enfriamiento de la economía y de recesión. Pero bueno, lo que nosotros manejamos hoy en la comuna es alrededor de un 35% para el ejercicio 2019. Diego, ¿cuál es el porcentaje hoy en salarios en Firmat? Porque siempre se hablaba de mitad y mitad, digamos. Mira, nosotros medimos, la municipalidad tiene muchísimas áreas a cargo, todo lo que tiene que ver salud en la primera atención, claro. Toda la cuestión social, es decir, las distintas salas asistenciales que hay en la ciudad. Nosotros lo medimos más que en la cuestión personal, es decir, en mano de obra en forma general. Claro. Lo que tiene que ver con mano de obra y cargas sociales en la estructura de costo está alrededor del 58% aproximadamente. Es decir, pero incluye también, obviamente, profesionales y todo lo que tiene que ver con los distintos servicios que presta el municipio a nivel profesional también, claro. No solamente la parte, digamos, de planta permanente o contratado, sino todo lo que involucra, digamos, mano de obra dentro de la estructura del gasto. Seguramente, digamos, en este tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, va a haber una mayor presencia de legisladores, de funcionarios de la provincia, y ustedes hacían una referencia al tema de la cláusula gatillo. ¿Es una cuestión que ustedes están conversando, digamos, en tener cuidado con esa cláusula por lo que después les representa en la economía hacia adentro de cada estado, de cada localidad, de cada ciudad? No, seguramente va a ser un tema a hablar con los distintos referentes legislativos y también responsables del Ejecutivo provincial. Insisto, es una conquista laboral que no han tenido los empleados, como cuando se les reconoce un porcentaje por un año más de servicio, como ocurrió en Cañada de Lucle, que fue una de las
comunas que primero lo aplicó. Pero bueno, insisto, va a ser un tema a tratarse, sobre todo un año electoral, donde se renuevan todas las autoridades a nivel local, zonal, provincial y nacional. Y bueno, va a ser, como te decía, un tema para tratar con quienes son los nexos con el gobierno provincial en este caso. Bruno, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que es para salarios? Sí, también me pasa lo mismo. Nosotros tenemos el SANCO, hay profesionales del SANCO que cubre la comuna, hay diferentes profesionales que están por fuera de la comuna. Sí, no tengo un cálculo exacto, pero yo creo que gasto corriente, con lo recaudado, digamos, siempre estamos ahí con el gasto corriente. O sea, nunca hay mucha diferencia. ¿Y hay que rever lo de la cláusula gatillo que marcaba recién Mariano o no? No, qué sé yo, es una cuestión, una conquista laboral me parece importante. Sí, bueno, cuando se sienten a negociar esto, lo que pasa también es que es imposible plantear algo porque no sabemos qué puede pasar. ¿Viste? No tenemos un país estable que vos decís, bueno, la inflación va a ser todos los años el 25%. Entonces el que se sienta a negociar dice, bueno, lo más fácil es hacer una cláusula gatillo, aplicarla porque es la única manera de negociarla. Obviamente, no sé, ahí bueno, está municipio y comunas, hay intendentes, digamos, que se sientan a hacer este tipo de negociación, lo veo como una conquista laboral importante. En el tema de los legisladores, bueno, habría legisladores que le voy a pasar la inquietud a ellos porque como la abordó hoy no van, a lo mejor a través de ellos lo podemos canalizar. No, pero bueno, no pasa nada, lo vamos a hacer a través de ellos, así, que los visitan más. ¿Soy el único del PJ en el panel? Soy el único del PJ en el panel. Bueno, era también el compañero del PJ. Orlando. Sí, pero nada, igual no tiene que ser una cuestión, el gobierno tiene que gobernar para todos, la abordó hoy también son santafesinos. Son también de la República Argentina, así que bueno, nada, tenemos que rever esas cuestiones, creo que generacionalmente estamos previendo eso, nosotros hablamos con todos los sectores, tenemos amigos de todos los partidos, de todos los espacios, pero hay que reverlo porque no le hacen daño a un presidente comunal, a un dirigente político, le hacen daño a una población y me parece bueno que esas cuestiones hay que reverlas y sobre todo, como digo siempre, que lo vengo repitiendo hace 3 años, la cuestión institucional. Cualquiera que baje del gobierno provincial tiene que bajar a la comuna, cualquiera que baje a nivel nacional tiene que bajar a la comuna, el presidente comunal electo, como ellos fueron electos a nivel gobernador, a nivel senador o a nivel presidente de la nación, nosotros también fuimos a nivel local. Así que bueno, nada, esas son cuestiones para rever. El año que viene es un gran desafío para todos los sectores políticos porque tenemos elecciones a presidente, a gobernador, a senador departamental y bueno, diputados, presidentes comunales. Tenemos que saber eso, que la población entienda que es un gran desafío y saber que, bueno, que a lo mejor no hay que elegir partidariamente, más allá de que uno tiene un color político o no, sino ver realmente lo que le conviene a los santafesinos, al pueblo, o que le conviene a nivel nacional. Diego, vos querés decir algo también en relación a esto. En relación a la cuestión de la paridad, o sea, en realidad quien va a definir el porcentaje de incremento en cuanto a la cuestión salarial es la comisión paritaria, es decir, desde el año 2007 en la provincia de Santa Fe se aplica una comisión paritaria que está compuesta por 4 miembros, 4 presidentes comunales, 4 intendentes de ciudades de la provincia y 8 miembros de FESTRAM. Es decir, ahí es donde se discuten, digamos, la política salarial aplicable para el ejercicio siguiente. El año pasado el porcentaje de aplicación se pactó en marzo en un 18%, es decir, cuando en realidad el porcentaje de inflación que había planteado el gobierno nacional en su momento era de un 18%. Entonces, por eso, un 15%. Primero, sí, y se arrancó discutiendo en la provincia con un 15%. Bueno, exacto, un 15% era. Y terminó, incluso se creía que se había otorgado un 3% más de sueldo, digamos, de política salarial. Y bueno, y esto termina este año en un 50% aproximadamente, producto de esta cláusula gatillo que Santa Fe, si no es la única, es una de las únicas que tiene esta política de aplicar cláusula gatillo al sector público. Así que en ese sentido, digamos, hay un resguardo en cuanto a lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores estatales, que no ocurre en todos lados, o sea que esto, Santa Fe es una de las tantas provincias que se distinguen en cuanto no solamente a eso, a la cuestión de salud, obviamente, a las inversiones que se han venido haciendo en los últimos años con todo lo que tiene que ver con los grandes hospitales. Venado Tuerto es un ejemplo de ello, y no es políticamente afín, digamos, al gobierno provincial. Con todo lo que tiene que ver, lo hemos visto en la ciudad, con todo lo necesario o todo lo que apoyó el gobierno provincial en cuestiones de dificultades en torno al ámbito laboral, con todo lo que se está haciendo en obra pública, lo vemos en Firmat, es decir, grandes obras que hace años eran realmente
imposibles de pensar y que se están llevando adelante y que se ven, yo creo que en la mayoría de las localidades hay aportes importantes de la provincia, una provincia que no tiene deuda, es decir, a diferencia de la gran mayoría de las provincias argentinas y del gobierno nacional, obviamente, una provincia que no está endeudada, que sigue apostando a la salud, que sigue apostando a la educación y que incrementa en estos ámbitos, es decir, su participación en el presupuesto, cuando en otros niveles de gobierno o en otras provincias es totalmente lo contrario, es decir, se plantean reducciones en cuanto a la atención en salud pública y en educación pública. Sí, a mí me parece que también hay que tener cuidado, y lo digo también a título personal, de no caer en la trampa en esto que hablábamos de la cláusula gatillo, porque como bien lo decían, es un logro de los trabajadores que hay que celebrarlo y también reconocer la decisión del Estado, como bien lo planteaba Diego, de aceptar esa cláusula, porque muchas veces cuando la situación se agrava o hay algún problema, siempre se termina recayendo sobre los más sensibles o se pone el ojo sobre los trabajadores. Y por otro lado, Mauro, estamos hablando de esta decisión del Senado de no aprobar que ingresos brutos vaya un 1% sobre las 12 o 14, no sé cuántas son las cerealeras, la mayoría internacionales que están al lado del Paraná, que se llevan millonadas, y eso no se cuestiona, digamos, eso no está en el análisis si en la cláusula gatillo. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, esto hablo a título personal, digamos ya, de no caer en la trampa de ir contra los trabajadores o contra los que siempre, digamos, están haciendo un esfuerzo para que las cosas funcionen. ¿Qué posición consideran que debe tomar el Estado ante este escenario que se ha definido desde el comienzo del programa como un escenario de crisis en cuanto al gasto, ¿no? Se jubila un trabajador municipal o comunal, incorporar a otra persona, no incorporar cuando alguien pierde el empleo, contratarlos de la comuna, darle trabajo, darle algunas horas? ¿Cuál es la mirada que tenés, Matías? Bueno, nosotros siempre mantenemos en lo que es personal de planta permanente, siempre mantenemos la misma cantidad, tratar de no elevarnos ni bajarnos. Siempre calculamos, y creo que todos hacen el mismo cálculo de un personal cada 100 habitantes, o sea que estamos en el orden de 60 personas en planta permanente. Obviamente sí incrementó mucho lo que es la planta de contratados en el sentido de la contratación de profesionales, porque cada vez necesitas más, porque necesitas hacer castraciones masivas, necesitas ahora tener el control de las aplicaciones en el periurbano, los equipos sociales cada vez necesitas más personal porque no dan abasto, como psicólogos, asistentes sociales, o maestras de apoyo. En ese sentido sí se incrementó y obviamente después tenés la parte de ayuda social mediante alguna pequeña prestación de servicios, que eso también vino incrementando en los últimos años. No solamente en el gobierno nacional que estamos pasando, ¿no? En el anterior también era un porcentaje un poco menor, pero siempre se vino acrecentando y bueno, creo que también yo lo celebro esto de la cláusula gatillo porque es una protección al empleado que siempre tiene que estar bien para que preste mejor servicio, ¿no? Sergio, ¿cómo se procede o cómo se trabaja en Choven en todo el sentido? No, nosotros prácticamente mantenemos el plantel que tenemos actualmente, o sea, se nos jubilan 3 empleados en el mes que viene y vamos a ir retomando 3 nuevos. Vamos a mantener, como decía Matías recién, o sea, de 1 por 100. Bien, y bueno, el tema de la cláusula gatillo es un tema importante para el empleado. Pero yo creo que hay que manejar mucho los recursos nuestros y mantener todo bien en el tema de los sueldos de la gente, mantener todo al día. El tema de la cláusula gatillo, yo sostengo que es importantísimo para el empleado, porque van manteniendo un sueldo que a nosotros también nos beneficia, porque vos ya sabés que tenés un régimen para manejarte con esos aumentos, con el 18%, pero bueno, quedamos atrasados este año, pero yo creo que tenemos que ir acomodándonos de a poco, o sea, la situación nacional es complicadísima, la provincia no está ajena a todo eso, pero siempre va colaborando en algo y yo creo que como dijo él, la provincia es una provincia muy estable, sin deudas, a nosotros nos colabora mucho en el tema profesional y cuando nos vamos necesitando,
O sea, hoy actualmente nosotros en un comienzo teníamos un psicólogo y tenemos 4, asistente social tenemos 2 en el pueblo, y a pesar de que Choé es un pueblo que no tiene mayores problemas, pero bueno, se nos vino complicando en el último tiempo, pero lo vamos solucionando a poco. ¿Y qué porcentaje aproximadamente, como lo veníamos planteando, del presupuesto se destina al pago de salarios? Entre un 40 y un 50%, 48, 35, más o menos estamos en eso. Yo quería hacerles una última pregunta, ya estamos terminando y miraba el monitor para tener una referencia al reloj. En relación a las políticas económicas, digamos acá claramente cada uno está analizando cómo esto viene incidiendo de manera negativa, si consideran o si tienen expectativas que se dé un cambio en la política económica el año que viene, o ese cambio va a tener que venir necesariamente con un cambio de política que vendrá luego de las elecciones. ¿Cómo lo ves vos, Mauro? Mira, yo creo que estamos condenados al fracaso. Me parece que la situación viene empeorando año a año y no somos ajenos a las comunas, por eso creo que de ahora en más tenemos que analizar los gastos, ser austeros, no hacer recortes, aunque vaya en contra de mis principios ideales económicos. Me parece que esta situación se necesita para paliar la situación con mayor intervencionismo del Estado en esta situación de crisis. Y por supuesto no hacer gastos más allá de lo que uno pretende tener como recurso. Creo que a nivel nacional esto va a ir perjudicando, más allá de que el tema del sector agropecuario y agroexportador sea beneficioso y se empiece a notar un poco más en el interior que en las grandes urbes. No sé si va a alcanzar o va a tardar mucho más que en otras oportunidades. Acá hay una gran recesión, todavía no se está sintiendo las consecuencias de la situación económica. Todas las variables, tanto sector industrial, automotriz, ayer escuchaba lo del cemento, son negativas. Hoy hay una variable que todavía el gobierno no le está pegando, pero ya a partir del primer trimestre del año que viene va a ser muy importante, que es el tema del desempleo. Y me parece que en ese sentido va a ser todavía peor la situación que vamos a estar viviendo a nivel nacional. Más allá del tema electoral, de quién beneficie o quién gane o quién pierda, la situación creo que económica va a replicar, y mucho en la situación, en este caso de comuna que depende más que nada de los recursos que vienen de la recaudación. E insisto, no somos ajenos a la situación a nivel nacional, que va a estar para mí muy complicado, más allá, insisto, y valga la redundancia, del tema de los 11.000 millones que se espera obtener de la cosecha, y que por supuesto para la economía regional va a ser importante. Matías. Sí, yo creo que igual, opino igual. Me parece que bueno, deseo, obviamente el deseo que se mejore todo. Yo calculo que ahora vamos a tener un breve lapsus de estabilidad, ya que se aproximan las elecciones, y eso va a generar un movimiento, digamos, creo que van a alargar un poco de fondos como para que haya un movimiento y una tranquilidad. Y bueno, no sé, las perspectivas, viste, no son buenas. Esperemos que me equivoque o que nos equivoquemos todos, ¿no? Pero creo que todos pensamos más o menos parecido. Diego. Mira, la economía se rige por expectativas, ¿no? Y las expectativas se forjan en función de las decisiones económicas que se toman. Si las decisiones que se toman a nivel gobierno tienden hacia incentivar la producción, generar trabajo, mano de obra, y dejar de presionar y de generar recursos extraordinarios hacia determinados sectores especulativos, indudablemente que va a haber una mejora. Si las decisiones que se toman... Hasta ahora eso no pasó, ¿pensás que va a cambiar? Mira, los años electorales hacen que muchas decisiones cambien, por más que uno tenga un pensamiento, digamos, porque indudablemente, independientemente de que el gobierno a lo mejor haya tomado algunas decisiones, creo que también tendrá intenciones de competir a nivel electoral, seguro. Así que indudablemente va a tener que tomar algún tipo de decisiones que tiendan a una mejora en forma masiva en la sociedad, si es que pretende tener, digamos, ambiciones en cuanto a renovar el mandato. Así que indudablemente tiene que haber algún cambio en cuanto a algunas decisiones desde el punto de vista económico. Eso va a afectar expectativas y bueno, y al afectar expectativas puede
que se generen algún tipo de reactivaciones en algunos sectores. Es difícil, obviamente, con una tasa de interés como la que tenemos, es difícil con un nivel de endeudamiento como tiene el Estado, o sea, hay un montón de condicionantes, no obstante, como digo, las decisiones que se toman a nivel de política macroeconómica hace que se defina un rumbo u otro, ¿no? Sergio, ¿qué esperás? Creo que estamos todos en el mismo camino, o sea, la situación es complicada y no le veo como un futuro cierto más adelante. O sea, yo creo que el gobierno tiene que tomar una determinación distinta, no podemos estar con estas inflaciones, los sueldos quedaron muy bajos y bueno, yo creo que no los veo, no veo una salida en lo que viene el año que viene. Cerramos con Bruno Iomi. Sí, también. Yo lo que me preocupa por ahí que más allá de esta cuestión nacional, que no tengamos un plan estratégico para localidades como las nuestras. Todos coincidimos que el campo nos va a salvar, pero no tenemos la capacidad de generar un valor agregado, por ejemplo, a localidades como las nuestras, de por qué tenemos que decir que no tenemos que tener gas natural. Uno va a Córdoba, casi toda la provincia, el 95% de la provincia de Córdoba tiene gas natural, va a San Luis, infraestructura hecha para la producción de producciones primarias, para producciones industriales. Creo que a eso tenemos que apuntar, creo que eso no está pasando ni en la provincia de Santa Fe ni tampoco en un plan estratégico nacional y me parece que esas son las cuestiones que hay que poner en funcionamiento para que localidades como la nuestra pueda dar un salto cuantitativo porque sobre todo nuestras localidades son las que producen las producciones primarias, entonces hay que sumar valor agregado y hay que fortalecer este tipo de localidades. Me parece que no está pasando, que no hay una mirada productiva ni provincial ni nacional y de hecho repercute en que no hubo una bajada provincial ni nacional en ninguna fábrica que cerró de punta a punta de la provincia de Santa Fe. Una cuestión que hace 3 años que no se ve o son muy esporádicas porque las empresas vuelven a abrir pero quiebran a los 15 días que vino el ministro de producción. Entonces me parece que tenemos una cuestión de una mirada estratégica que no estamos cumpliendo y sobre todo para localidades como las nuestras que están siendo totalmente desprotegidas y no están siendo miradas como lo que deberían ser, que son el puntapié inicial para el desarrollo productivo de nuestras economías. Les agradecemos a todos por venir, muy amables. Mauro, Matías, Diego, Sergio, Bruno, muy amable, muchas gracias. Estamos cerrando una nueva edición de En la Tecla. ¿Usted qué piensa? De En la Tecla, la mesa redonda. Son tantos programas de carrera a veces que se juntan. Está repicante también. Está repicante. Estuvo bien, estuvo más. Bueno, pero por lo menos me confundí con una televisiva, no con radial. Bueno, ¿Usted qué piensa? ¿Que va a cambiar el año que viene o no? ¿Las políticas del Estado Nacional? La verdad que hay pocas expectativas, recién lo decía Diego Bugliorini. Uno tiene la esperanza no de que las cosas cambien, sino de que cuando se hagan las encuestas y los números no den, digan, bueno, vamos a tener que tener un centro a la gente porque si no la gente no nos va a votar. Pero realmente sería muy mezquino eso, ¿no? Sería muy mezquino. Bueno, pero es lo que sucede, digamos, en todo caso, quizás por ese lado puede llegar a haber algún gesto y lamentablemente todo aquello que uno ve es bastante complicado. Y lo decía al inicio, Mauro, igual me parece que hay cosas que dependen también de la ciudadanía y de los pedidos y los reclamos que pongamos en el centro de la escena. Muchas veces hay una mirada o una demanda conducida, es decir, bueno, salimos todos a hablar de inseguridad, salimos todos a hablar de tal o cual cuestión. Me parece que cada uno tiene que poder, primero como persona, después con su familia, con sus vecinos, con su localidad, poder leer y entender cuáles son las necesidades realmente que tiene. Hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de infraestructura, de todo. Digo, cada comunidad tiene que poder reconocer eso y en base a eso trasladar demandas a las autoridades para que le den una respuesta a esos problemas. Lo decía al inicio y lo vuelvo a decir porque me parece que es una cosa terrible que no se puede tomar con normalidad. La mitad de los pibes de este país son pobres y a nosotros al menos eso nos tiene que dar vergüenza. Después vemos qué podemos hacer, pero lo primero que tenemos que tener es una profunda vergüenza y empezar a exigir medidas, pequeñas acciones, según la responsabilidad y el alcance de cada uno para que eso se modifique. Sí, pensaba que Bullrich activó el protocolo para bajar ese porcentaje, quizás también, ¿no? Bueno, eso es una de las cuestiones que tienen que ver, digamos. Cuando se plantea esto, bueno, bajemos la edad de imputabilidad, démosles mayor facultad a la policía. Yo digo, si vos viste que todas las otras medidas fracasaron, bueno, avanzamos en eso. Pero uno no ve que hay otras medidas complementarias que hayan acompañado o promovido. Dijimos, bueno, probamos de desarrollar la educación, probamos de desarrollar el trabajo, probamos con todo y no alcanzó. Entonces vamos por la mano dura. Bueno, uno lo comprendería.
pero todo eso otro no sucedió. Digo, no sucedió ahora, no sucede porque estamos en un caso ya me parece muy grave, y tampoco sucedía antes, donde hubo ciertas cuestiones que se tomaron hasta ahí nomás, no se profundizaron las medidas. Nos estamos yendo, un placer como siempre. Que le vaya muy bien. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Hasta la semana por que ahora. viene. Chao. Chao.